buenas compañeros y compañeras del canal Fabulis in Tempore, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, como siempre os digo. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema que es el de la falsificación de moneda a lo largo de la historia de España o de la moneda española, comenzando por la época medieval. Este tema se me ha ocurrido a raíz de, este libro que tengo aquí, que es sobre jurisprudencia criminal, lo que son sentencias criminales, en el cual viene aquí unos cuantos juicios y casos que luego veremos más adelante, lo cual me dio una idea, ¿no? Y comencé a revisar mi colección porque, llevo coleccionando, pues casi más de 10 años, incluso de 15, y al principio, pues como todos hemos hecho, pues compraba mucho lote, sobre todo para limpiar, para ir aprendiendo, ¿no? Compraba un montón de monedas, casi de cualquier periodo, antes de centrarme en lo medieval. Y la verdad es que me ha sorprendido la cantidad de moneda falsa que tengo, falsa de época, ¿no? Lo que me ha animado a hacer este vídeo. Ya os garantizo que el día de hoy vamos a ver un montón de monedas, va a ser un vídeo muy entretenido y vamos a descubrir un montón de anécdotas y de historias sobre la falsificación de moneda que, os va a encantar, estoy seguro, va a ser muy entretenido. Pero antes de comenzar y meternos en materia, deciros que estoy muy nervioso, porque mañana, ya sabéis, viernes, es la Convención Numismática de Madrid, que se va a celebrar en un hotel, que ahora no recuerdo, muy cerquita de la Puerta del Sol, y que allí, Fabulis in Tempore, estaremos cubriendo todo el evento. También deciros que Glenn Murray se va a quedar aquí en mi casa y también va a venir Raúl de Botones y Monedas. Y os garantizo, como os adelantaba en el short, que vamos a hacer varios directos, los cuales seguro que van a estar muy divertidos. Quiero hacer uno en el evento, además de hacer las grabaciones que haré con Francisco Reyes, ya sabéis que es mi productor y cámara de exteriores. También quiero hacer uno en mi casa, para que podáis hacerle las preguntas que queráis a Glenn Murray. Y a Raúl también, que andará por ahí. Y el domingo, si vamos al rastro, pues también quiero hacer otro. No sé, haremos unos cuantos directos. Va a ser una semana ajetreada para Fabulis in Tempore. Va a haber varios vídeos. Seguro que nos lo vamos a pasar bien y que vamos a aprender mucho. Y nada, sin enrollarme más, amigos, vamos a introducirnos en este maravilloso mundo que es la falsificación de la moneda antigua. Bien, pues comenzamos, amigos. Como hemos dicho, vamos a comenzar desde la época medieval. Básicamente, pues toda la legislación sobre la acuñación de moneda, la regalía de la moneda, básicamente viene recogida a partir de las 7 partidas de Alfonso X. Esta legislación ha estado vigente casi hasta el siglo XIX. Las mismas penas, la regalía perteneciente al rey, casi se ha mantenido a lo largo del tiempo, igual que venía, por decirlo de alguna manera, en estas partidas. Exactamente en la partida 2 y en la partida 7 viene indicada, esta legislación de la que estamos hablando acerca de la política monetaria, e indica que, la acuñación de moneda es algo exclusivo del rey y que, quien falsifique esta moneda está atentando directamente contra la figura de este, ¿no? Igualmente, la regalía es algo exclusivo del rey, es el privilegio que da el rey para acuñar moneda. Y luego las penas por falsificación de moneda vienen recogidas en el Fuero Real de Alfonso X, otorgado a varias localidades entre los años 1256 y 1257, que establece la pena de muerte
por la realización de moneda falsa, ¿vale? Bueno, estas penas, como hemos indicado, van a estar vigentes, la misma pena, la pena capital, casi hasta el siglo XIX. Incluso con Carlos III viene, bueno, pues recogida ese tipo de penas. Sin más, vamos a, bueno, pues a meternos en materia y vamos a ir viendo monedas, que es lo que os gusta. La primera moneda que tenemos aquí, si la veis, que espera, que se me pegan monedas y no me gustaría. Si la veis aquí, vamos a ver. Esta primera moneda, seguro que la conocéis mucho, es un dinero anterior a la batalla de las Navas de Tolosa de Alfonso VIII. ¿Veis? Rico en plata, con buen arte. Los posteriores son de peor arte y, bueno, pues tienen menos contenido de plata. Esta moneda que tenemos aquí, estoy dudando, porque básicamente la leyenda es muy, pues, es casi palos, pero bueno, podría consistir en una falsificación de época. Esta es dudosa. Esta, por ejemplo, es dudosa. Podría consistir en una falsificación de época o en una acuñación posterior a la batalla de las Navas de Tolosa. Pero bueno, queda en el aire. Hay varios ejemplos que recoge Antonio Roma en un artículo que tiene escrito sobre la moneda falsa, que muchas de estas monedas las considera falsificaciones de época. En la época medieval hemos de decir que, bueno, eso estaba casi a la orden del día. Vamos a pasar, por ejemplo, a estos dineros. Tenemos aquí un hermoso dinero de Fernando IV, de la ceca de Burgos, como vemos, rico en plata. Vemos aquí otro ejemplo de un dinero de Fernando IV, también rico en plata. Este tiene el marcativo de 3 puntos, que es ceca desconocida, o opcionalmente Salamanca. Los 3 puntos, como vemos, no están muy bien centrados, sería una especie de variante. Y tenemos aquí pues una pieza que, bueno, pues claramente esta no deja lugar a dudas. Si la ponemos al lado, pues vemos que es claramente, ya solo por el material, falsa de época. Viene horadada, de eso ya hablaremos. Creo que la ceca no se ve muy bien, pero no sé si no trae marca de ceca o sería Burgos, pero bueno. Muchas de estas acuñaciones han sido atribuidas, bueno, pues en época de Fernando IV, otros partidarios al trono, por decirlo así, Alfonso de la Cerda, Juan el de Tarifa y Juan Núñez, pues que recogen crónicas de la época que, bueno, pues que en principio sí habrían falsificado moneda o acuñado moneda, igual que la de Fernando IV, y quién sabe si una de estas fue acuñada por estos personajes, ¿no? Hemos de decir que Juan el de Tarifa se le atribuye un dinero, una meaja, también muy parecida a estas, pero bueno, tampoco es claro, porque hay algunos autores que no ven clara la autoría de esas acuñaciones a Juan el de Tarifa. Bueno, pasamos a Alfonso XI. Fijaros este cornado que brilla. Fijaros, de ceca Sevilla. Y fijaros, por ejemplo, esta también, que es una falsificación clarísima de Alfonso XI.
también con una marca de ceca imitativa Sevilla y con restos de brillo original. Aquí, si lo veis aquí, tiene restos de brillo original. Aquí, restos de brillo original, y también viene como horadada, pero más que con un agujero, con una especie de cuchillo, ¿no? Por decirlo así. Bueno, la diferencia es clara, ¿no? Sobre todo en el material, porque muchas veces en estas monedas, como se identifica si es falsa o no, es por el material, porque, bueno, el arte, como era tan, por decirlo así, infantil, pues muchas veces es difícil decir por el arte si es buena o no. Hemos de decir que en época de Alfonso XI se creó la figura de veedor. Un veedor era la persona que se encargaba de, bueno, pues ir por mercados o de recoger la moneda falsa y hacer un horadado, horadarla, hacerle un agujero y rebajarla, bueno, hacerla circular. Y eso significaba que la hacía circular por valor de una meaja, por el mínimo valor, ¿no?, que había presente. Y me decís, bueno, si se creó la figura de veedor con Alfonso XI, ¿por qué esta moneda de Fernando IV está horadada? Bien, pues seguramente porque cuando fue horadada, presumiblemente por épocas posteriores, como pueden ser la época de Alfonso XI, pues fue detectada y fue horadada para hacerla y rebajarla al valor de meaja. Existe, bueno, pues también una historia que es del infante don Juan Manuel, que fue, bueno, pues fue el tutor de Alfonso XI, el cual intentó, el infante don Juan Manuel, casar a Alfonso XI con su hija Constanza. Y bueno, pues básicamente, pues en palabras castellanas de hoy en día, Alfonso XI pues se aprovechó de ella, la mancilló, por decirlo de alguna manera, y luego pues la repudió. Lo que, bueno, en gran medida y en gran parte por eso y por otros asuntos lo puso en rebeldía contra Alfonso XI. Y también se sabe que, bueno, por el cañabate se hicieron falsificaciones a cargo del infante don Juan Manuel, bueno, pues de moneda de Alfonso XI. Muchos autores habían dado estos cornados de Santa Orsa, que ya conocemos, la autoría al infante don Juan Manuel, pero bueno, está demostrado a día de hoy muy claramente que son acuñaciones de Aimar VI y no son acuñaciones del infante don Juan Manuel, pero quién sabe si esta acuñación sí fue hecha en el cañabate y, bueno, pues por orden de el infante don Juan Manuel. Continuamos, por ejemplo, tenemos también ejemplos, fijaros, de esta moneda ya hablaremos, porque es que más que vellón es plata, esta blanca de Sevilla de Juan II, que se conoce en el MAN una blanca de oro, y quién sabe si esta no es la blanca de plata, ¿no? Pero bueno, de esto ya hablaremos otro asunto. Vemos, por ejemplo, esta también de Juan II, esta es de Toledo. Estas típicas blancas, ¿no?, que todos tenemos en nuestras colecciones. Vemos también esta de Enrique II, muy bonita, muy entera. Y tenemos aquí el ejemplo de lo que sería, que a mí me parece por el león y la orla. Ahí vemos, de Juan II. Y el marcativo sería Burgos. Y vemos que también está horadada. Si no tuviera el agujero sería difícil discernir que es una falsificación de época, porque en estas monedas
bueno, hay muchas que tienen, bueno, fijaros el contraste de esta, que es plata casi, es que no se le ve el cobre, o sea, a esta no se le ve el cobre por ningún lado, y si es vellón muy, 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 muy rico. Pero bueno, si comparamos, por ejemplo, esta con esta, nos costaría más discernir cuál es una moneda falsa y cuál no, si no viniera horadada. También tengo ejemplos de moneda portuguesa, la cual es muy, muy, muy difícil a veces, porque el material de estas monedas es pésimo, es casi cobre pelado. Tenemos aquí, por ejemplo, un ceitil de Alfonso V. Ya sabéis que para distinguir si es de Alfonso V o no, hay un truco muy, muy sencillo, y es que todas las de Alfonso V, a no ser pues monedas muy, muy raras, vienen con las denominadas, con el escudo de armas de Portugal, flanqueadas por las cruces de Avís, ¿vale? Y eso ya es indicativo de que eso es un ceitil de Alfonso V. Y otro de Alfonso V también, los dos, que son muy bonitos y son difíciles en estas calidades, ¿eh? Son de diferente estilo de castillo, porque estas variantes se basan muchas veces en las olas, el tipo de muralla, etcétera, etcétera. Y tengo aquí otras dos que sí me hacen, por ejemplo, esta que tenemos aquí viene ya horadada, por lo que sería el veedor, y esta que también no viene horadada, pero que también me hace pensar que es falsa, primero por el relieve y el material, que es muy similar a esta que tenemos aquí, muy, muy similar. Lo vemos, son muy similares en material, y si comparamos esta y esta, bueno, pues se ve claramente el material, ¿no? Es muchísimo peor material este, es como casi de caldero, por decirlo de alguna manera, y salta más a la vista, ¿no? Parecen más nobles, ¿no? Estas monedas de aquí. Continuamos con lo medieval y, por ejemplo, tenemos, fijaros qué cuartillo más maravilloso de Enrique IV de la ceca de Jaén. Fijaros, es maravilloso, muy entero, muy bonito. Y tenemos al hermano pequeño, que es medio cuarto de Enrique IV, un poquito más raros, de Jaén. Y fijaros a continuación esta, que también es de Jaén, que correspondería a medio cuartillo, básicamente porque no tiene la orla polilobulada, en el reverso, viene sin orla y correspondería a medio cuarto. Y bueno, pues esta claramente se ve que es falsa. Lo que no podría decir es si es una falsificación por alguien, por una persona, o si es una falsificación por el noble o por la ceca misma de Jaén. Todos sabemos que en la época de Enrique IV hubo un caos tremendo, hubo infinidades de regalía de moneda, más de 100. Y bueno, pues los nobles, la nobleza, pues estaba casi levantada en armas contra Enrique IV, ¿no? Estaba muy insatisfecha contra él, y quién sabe, bueno, pues si se ahorraron la plata y bueno, hicieron una acuñación oficial, pero absolutamente sin nada de plata. En todo caso es una moneda fraudulenta y que no superaría los
los cánones de Enrique IV de su acuñación, ¿no? Bueno, damos un salto y, bueno, antes que nada, también deciros que me he saltado Enrique II, estas acuñaciones bélicas. Tenemos, por ejemplo, esta, que tiene buen arte. Ya sabéis, estas acuñaciones bélicas que son del 66 al 69, cuando la Guerra Civil Castellana. Y tenemos esta, de marcativo, para mí, marcativo P, lo que sería P cerrada, que presumiblemente correspondería a la ceca de Palencia. Y tenemos aquí, fijaros, un ejemplo de un real de vellón que por el arte es casi imposible identificarla. Pero esta sí nos muestra claramente que es una falsificación. Primero por el material, es muchísimo más liviano, lo he pesado y es casi la mitad que estas monedas. Luego también se le ve como parte del baño que llevaba, y obviamente también por el agujero, ¿no? El agujero que, bueno, pues que la rebaja a meaja. Y luego tengo también esta, que lo que me hace pensar que es falsa es, primero, la forma que tiene. Segundo, fijaros, el grosor es muchísima más fina. Y luego también el material es como muy cobrizo. Muy cobrizo. No sé, me da la espina de que no es una acuñación legítima. Pero bueno, no sabría decirlo al 100%, es muy difícil en este caso decir si es falsa o no al 100%. Deciros que, bueno, se sabe, en gran parte se sabe que estos reales de vellón se acuñaron en época bélica gracias a unos escritos que hay de Pedro IV en el que se sabe que falsificó reales de vellón. No solo de Enrique II, Pedro IV, el ceremonioso de Aragón, también monedas de Pedro I, bueno, todo lo que le caía en las manos o todo lo que podía, todo el tipo de moneda, pues la falsificaba. Y muchas de estas acuñaciones falsas pues pueden haber sido hechas a nombre o por petición de Pedro IV el ceremonioso. Además, bueno, pues vendrían con muy buen arte, ¿no? No sería una falsificación al uso de un falsario de la época. Bueno, ahora sí, cerramos el periodo medieval y vamos a empezar por estas monedas de Felipe II, que son, bueno, ya sabéis, los cuartillos de Felipe II, que fueron acuñados entre 1566 y 1574, tenían un valor de 8 maravedís y medio. Para que os situéis, un real valía, bueno, pues 34 maravedís. Tenían una ley de 2,5 dineros y 2 granos. Bueno, el problema de estas monedas, bueno, también deciros que estas monedas fueron acuñadas con la reforma que hizo Felipe II de la moneda nueva del año 1566, y estas monedas tuvieron dos problemas. El primero, que es que al ser una moneda tan rica en plata, porque, bueno, desde hacía muchos años no se acuñaba una moneda de vellón tan rico, la gente, pues obviamente no era tonta y las atesoraba y dejaban de salir, de circular en el mercado. ¿De acuerdo? Ese era bueno, pues esta está bastante bonita aún con la rotura esa. Ese era el primer problema que tenía. El segundo problema, que al ser de vellón tan rico, pues las hacía muy apetecibles a la hora de falsificar, ¿no? Eran, bueno, pues el premio, pues era, aun siendo la pena de muerte, pues el premio era muy grande, ¿no?
¿Y qué sucedía con esto? Pues fijaros que aparecían acuñaciones como esta que tenemos aquí de Burgos, donde es muy notoria la diferencia. Fijaros. Y bueno, pues rápidamente el mercado se inundó de estas monedas, con lo que en 1574 pues se decidió dejar de acuñar este tipo de monedas, porque fue un desastre. Fue una moneda, como indican las crónicas de la época, muy desdichada. Y una historia que indica en el artículo María del Mar Royo Martínez, titulado Localización de un taller de falsificación de cuartillos de vellón rico o de la nueva estampa, no de la moneda nueva, como he dicho, era de la nueva estampa, ya sabéis, de 1566. Bueno, María del Mar Royo se ha basado en escritos que hay en el archivo de Simancas, sabéis, ese archivo en el que hay miles y miles de archivos todavía por ser descubiertos, sobre todo de numismática. Bueno, pues según indicaba, pues el comendador mayor de Felipe II, Luis de Requesens, había dado cuenta de que había un tal Jerónimo Curiel que indicaba que en Lieja, en los Países Bajos, que estaba en guerra contra la corona de Castilla, había un taller de falsificación de cuartillos y que, bueno, pues estos estaban siendo introducidos vía Sevilla, el puerto de Indias y Vizcaya, ¿vale? El Golfo de Vizcaya. Se investigó un poquito, se estuvo investigando. Felipe II, bueno, esto era un asunto casi de Estado, era un asunto muy serio, se estuvo investigando y, bueno, se supo que un portugués, un tal Andrés Díaz Acosta, había sido sorprendido con barriles de 50 kilos llenos de cuartillos falsos. Imaginaros la cantidad de cuartillos falsos que entraba en un barril de 50 kilos. Y que, bueno, la intención de 50 litros, bueno, 50 kilos. Y que la intención, era enviarla a su hermano que estaba en Cádiz, ¿no? Y, bueno, pues luego lo que pasó con ese portugués que todos nos imaginamos. Tenemos por aquí otro ejemplo de un cuartillo falso con parte de brillo original de Toledo. Bueno, como indicaba, ya nos podemos imaginar el destino de ese desdichado portugués cuál sería, que sería la pena de muerte. Hemos de decir que también indica María del Mar Royo que, bueno, las falsificaciones de estos cuartillos pues eran de muy buen arte, casi a veces mejor que incluso los propios cuartillos, pero bueno, ahí queda eso. Quién sabe si una de estas monedas de aquí falsas vino desde los Países Bajos, por el Golfo de Vizcaya, y las introdujo nuestro querido amigo Andrés Díaz Acosta. Quién sabe. Tenemos otros ejemplos que me hacen dudar. Por ejemplo, tenemos este ochavo de Felipe II, de Cuenca, y tenemos esta que me hace dudar, que es de un metal muchísimo más corrupto, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis que estas monedas, estos ochavos, todavía tenían liga de plata, pero esta, por ejemplo, no parece para nada tener ninguna liga de plata, y esta sí me hace pensar un poquito que es falsa. Bueno, entramos ya en época de Felipe III, Felipe IV, y tengo un montón de resellos que pienso que son falsos. Por ejemplo, este de aquí, este que tenemos de aquí,
con un arte muy tosco. Esta fecha también muy tosca, imitativo. Pero bueno, tal vez dudoso, pero bueno, yo lo veo bastante claro que es una falsificación de época. Tenemos esta, en el cual el material es casi chapa, casi de calderilla. El resello aquí central emulando a uno de 1603 muy pequeño, muy pequeño. Este sí que es claro que es falso. Tenemos este en el que la moneda es auténtica, de Felipe III, del año 1600, supongo que de Cuenca, pero el resello es falso. Igual que este, que parece haber sido golpeado para hacerlo pasar por un resello de 1603, sin venir marcado nada, pero este claramente es falso. Tenemos, fijaros, este que es súper curioso, que por un lado viene con un resello de 1655, claramente el arte es horrendo, pero fijaros este resello de A6, qué curioso, qué fecha trae. 1616. O sea, acojonante. 1616 obviamente no se reselló moneda. Además también el material es, bueno, pues es pésimo, no corresponde a ninguna moneda, ¿no? Es casi chapa, por decirlo así. Latón. Tenemos más ejemplos. También esto casi, fijaros, endeble totalmente, es un trocito de chapa, también un arte muy malo. Estas monedas muchas veces eran pues casi al peso, por decirlo así. Imaginaros el caos monetario que tendría que haber, primeramente porque la gente, para saber a qué estaba resellado, pues muchas veces no, casi todos eran analfabetos, ¿no? Y pues para discernir a cuánto estaba resellado, pues fijaros el rechazo que provocaría. Fijaros esta que es, bueno, pues casi un engendro. Todo esto derivó en el año 1660, en el que Felipe IV ordena acuñar una nueva moneda que sería conocida como moneda de carilla. Y tenemos por aquí unos ejemplos, fijaros, este de 1661, fijaros qué martillo más bonito de Segovia, muy entero, con el busto, parte de la leyenda, la fecha completa, que eso lo hace muy raro. Y tengo por aquí otro espectacular, de Valladolid, también muy entero, con marca de ceca y la fecha también completa, un poco más cortada. Y bueno, tenía por aquí una falsificación que ahora mismo no encuentro porque tengo aquí un jaleo de monedas. Pero bueno, estos maravedís fueron conocidos como de carilla, básicamente porque traía la cara del rey, ¿no? Y bueno, se dejaron de acuñar en 1661. Básicamente, bueno, esto lo viene recogido en un estudio de Xavier Sanauja, que se llama Las grandes falsificaciones del vellón castellano en los siglos XVI y XVII, en la que, bueno, viene recogido que el obispo de Granada manda una carta al rey y dice que 7 de cada 8 monedas que circulaban en Granada que eran falsas. Imaginaros la cantidad de falsificaciones que habría para decir eso el obispo de Granada, ¿eh? Imaginaros para que dijera eso, ¿eh?
Con lo cual, en 1661, hemos de decir que, bueno, el motivo de que fueran tan falsificadas estas monedas es que después del periodo de caos monetario de los resellos, en 1660, para intentar revertir esa situación caótica, Felipe IV pues manda acuñar estas monedas con el busto, intentándolas hacer más difíciles de falsificar, y traen una liga de plata. ¿Esto qué consigue? Hacerlas más apetecibles a la falsificación. Tienen un valor intrínseco muchísimo más grande. Con lo cual se dejan de acuñar en 1661 y se ordena estas famosísimas acuñaciones de la numismática española, que son las acuñaciones a molino, que llegarían hasta el año 1664. Tenemos aquí este ejemplo de este bonito 16 maravedís del año 1662 de Segovia. Muy bonito, muy centrado, una pátina muy sana. Y tenemos, por ejemplo, este, que por el busto no engaña. Son 16 maravedís de Córdoba del año 1663. Y hemos de decir que al principio, con este tipo de acuñaciones, al ser a molino, Felipe IV logra frenar las falsificaciones. Y bueno, como indicábamos, pues rápidamente, pues al tener también liga de plata estas monedas, comenzaron a falsificarse y bueno, pues esta moneda se convirtió básicamente en la moneda presumiblemente más falsificada de la historia numismática de España o de la Corona de Castilla. Y bueno, la verdad es que, bueno, tenemos aquí, fijaros que 16 maravedís de Madrid, precioso, de 1663. Deciros que, bueno, estas falsificaciones, porque estas monedas corrieron incluso en época de Carlos II, y bueno, indicaros que incluso hay falsificaciones a partir de 1680, según recoge Xavier Sanauja en su estudio, ¿no?, con Carlos II, el cual se vio forzado a, bueno, pues a dar curso de un maravedí a las carillas falsas, ¿no? Porque imaginaros la cantidad de falsificaciones que habían, y vamos a ver pues un ejemplo, ¿no? Incluso a partir de 1664 el rey, debido a la cantidad de falsificaciones que había, ordenó, bueno, pues cesar la acuñación. Ya sabéis que terminaron estas tipo de acuñación en 1664 y reducirlas pues a la mitad del valor facial, ¿no? Pues esta 8, la de 8 a 4, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver aquí unos ejemplos. Vemos esta, por ejemplo, horadada con un agujero, que sería imitativa de Córdoba. Hay varias historias sobre estas falsificaciones que son atribuidas a los sacerdotes de esa zona. Ha habido varias... Bueno, deciros que en las crónicas, estas falsificaciones, hay algunas falsificaciones que las llama de soplillo y hay otras de montaña. Las de montaña, presumiblemente, se atribuyen a talleres de falsarios que había en las cuevas, en las montañas, ¿no? Así indican varios hallazgos arqueológicos, como es en Sacromonte, en Granada, un hallazgo arqueológico en una cueva que fue un descubrimiento casual hecho por unos cazadores, donde se hallaron restos de cizalla, tijeras, monedas ya realizadas, etcétera, etcétera. Hay otros ejemplos, por ejemplo la cueva de Soterraña en Requena, la cueva de los Tocinos en Priego, Córdoba. Hay otra también que es la cueva del Monte de Zamora en Castellón, etcétera, etcétera. Como veis, había, bueno, pues talleres falsarios por todos los sitios. Y estos talleres y estas monedas que provenían de esos talleres, pues cuando dicen moneda de montaña, de carilla de montaña,
pues se refiere a moneda falsa que era falsificada en las cuevas, en las montañas. Tal vez la moneda de soplillo pudiera ser que se refiriera, ¿no?, a monedas hechas en las fraguas de algunas personas, o en talleres, en casas que tuvieran utensilios para fundir metal. Quién sabe si hace referencia a eso, ¿no? Soplillo, moneda soplada, por decirlo de alguna manera. O tal vez a que fuera moneda muy endeble de soplillo, como por ejemplo hace referencia a las orejas de soplillo. Pero bueno, eso todavía no está claro. Vemos aquí también esta con un arte muy tosco. Fijaros la marca de ceca, que es una especie de N, el valor es como un puntito, una I. Tenemos muchos ejemplos. Fijaros este con el busto mirando a izquierdas en vez de a derechas. Esto tiene pinta de haber sido un resello, se ve ahí abajo. Tenemos esta que es de muy buen arte, aunque luego ya vemos la ceca y ya se nos quita las dudas, pero como con una Y, la fecha muy real, muy realista. Esta por aquí, fijaros, tengo un montón de ellas. Esta, que tendría también muy buen arte, con un busto muy madrileño. Si nos fijamos con este, por ejemplo, fijaros que es un busto muy parecido, bastante parecido. Incluso las hay de otros valores, como esta que tengo aquí de A8, muy clara. Vemos ahí el valor, que es ficticio. Esta, que tiene bastante buen arte y el metal no parece tan vil como otras monedas de Sevilla. Hemos de decir que estas acuñaciones sevillanas suelen tener muy buen arte. Fijaros, esta que es un trozo de chapa directamente. Esta tiene muy buen arte. Esta podría hacer dudar a cualquiera, con marcativo M, este 8 maravedís. Aunque bueno, claramente la leyenda es bastante resultona, aunque bueno, claramente vemos ahí la fecha y este busto no corresponde a ninguno. Tengo un montón de estos ejemplos. Estos, fijaros el cospel, que no es redondo. 16 maravedís, la ceca ni está ni se le espera. Esta de aquí. Bueno, pues fijaros qué caos pudo ser para Felipe IV y para la economía de aquel entonces. Vemos esta con un busto bastante bueno y decente, con marcativo S, pero bueno, luego vemos ahí el valor. Vemos ahí el valor, que es un palo y que no trae marca de ensayador. Tenemos muchos ejemplos. Esta, que parece que el cospel viene ya de fábrica, ya es que ni se esmeraban. Otro ejemplo. Suelen ser muy detectables. Otro ejemplo aquí también. MY 1660, falta el último dígito de la fecha. Ahí lo vemos. Luego tenemos esta, que sí haría dudar más, MS, pero bueno, vemos que el metal es totalmente cobrizo. Incluso le hicieron como un desplazamiento para hacerla pasar por buena. Según leí en las crónicas, la pena de la falsificación también, bueno, pues venía sujeta a la calidad de la falsificación, con lo que tal vez la pena no sería la misma esta que, por ejemplo, esta, ¿no? No sería la misma. Tenemos otra por aquí. Y bueno, ya pasamos a época de Felipe V. Fijaros, por ejemplo, fijaros qué maravilla de 2 reales de 1718.
bueno, para mí sería un EBC. Fijaros, maravillosos. Y ahora fijaros una falsificación de la época, del mismo año, lo que pasa que de diferente ceca. También vemos en 1718. Fijaros, qué curioso. Parece como cobrizo, latón o algo por el estilo. Fijaros, Tengo también otra por aquí, de Carlos III el Pretendiente, ya sabéis, en la guerra de sucesión por el trono, a la muerte de Carlos II, que no dejó descendencia, el archiduque Carlos. Esta es de 1708. Y luego, mirad, tenemos, fijaros, que durillo, medio escudo de Fernando VI, muy bonito, el reverso un poco flojillo, tocado, pero un anverso muy bonito. Y fijaros esto, un medio escudo falso de época, muy bonito, también de Fernando VI, pero de otro año, 1747. Se me cae. Fijaros, qué curioso. Pasamos ya a los Borbones. Y tenemos, por ejemplo, aquí, fijaros, qué bonita, de Barcelona. Este 5 céntimos de escudo, muy sano, muy bonito, una pátina muy buena, con poca circulación. Y mirad, qué curioso. Una falsificación de época hecha por fundición. Se nota en el granulado y se nota también, bueno, este agujero de aquí, este resto de fundición. Fijaros, y parece de la misma ceca también. Lo que pasa que esta sería de 2 años antes. Bueno, esta es muy clara, una falsificación muy clara. Fijaros, ya en época de Borbones lo de la pena de muerte ya no estaba tan establecida, pero sí eran penas severas. Tengo también, por ejemplo, este 40 céntimos de escudo falso de época. Fijaros qué bonito, casi más bonito que un original, con restos del baño, del plateado. Luego tengo esta muy curiosa, que es una especie de medalla, pero también como esta de 40 céntimos de escudo. Estoy seguro que muchas personas le intentarían hacer pasar o algo por un 40 céntimos de escudo. Tengo moneda también extranjera, como esta de Luis Felipe, monarca francés, hecha en peltre. Fijaros, esta me entró en un lote que no sabía ni lo que era cuando estaba empezando, y bueno, la verdad es que tardé en saber lo que era, porque no tenía ni idea. Fijaros, en peltre. Luego ya pasamos, ya sabéis, a partir de la gloriosa, el gobierno provisional que hubo. Fijaros estos 10 céntimos de 1870, una moneda muy común, y más en este estado, que no es un estado magnífico, digamos, ¿no? Bien, pues fijaros, esta también, falsa de época,
que parece también hecha por fundición. Y no sé qué material es. Pero fijaros ahí las coqueras, por decirlo de alguna manera. Fijaros qué curiosa, ¿eh? Qué falsificación de época. Y luego tengo esta que es muy curiosa, que es de plomo, que ya la hemos sacado en algún short, y es plomo. Y el peso lo da. El peso lo da, ¿eh? El peso, que son 10 gramos, el peso lo da. Y algunas personas me han dicho que tal vez pueda tratarse de una especie de prueba que hubieran hecho, lo que la convertiría muchísimo más rara. Ojalá sea así, pero bueno. Fijaros, ¿eh? Curioso, ¿eh? Tenemos por aquí un mítico duro de 1870 con el conocido tío sentado, que evocaría a Hispania con un ramo de olivo. Luis Marchioni, ensayador. 5 pesetas muy bonitas, bastante sanas, monedas muy fáciles de conseguir. Y fijaros esta. Fijaros esta. Una falsificación que vendría así. Una falsificación de época. Fijaros que todavía tiene rajaduras. Tiene como rajaduras para saber si era plata o no. Y luego como que la cortaron o que le pegaron una puñalada, vamos. Fijaros, qué falsificación. 1870. 5 duros. Tengo más ejemplos aquí. Fijaros, esta peseta de Alfonso XII sí que parece de latón. Fijaros para que veáis. Una peseta y otra. Esta de 1883. Rarilla, por cierto. Tenemos también... Quiero hacer la serie completa de falsificaciones de estas de 1870, porque fijaros, tengo aquí otra que parece que la hubieran hecho botón. 1870, de peltre también. Tengo por aquí una peseta de Alfonso XIII, de 1901. Falsa también, no sé de qué material, es un material muy frágil, no pesa mucho. Fijaros la diferencia, muy clara. Fijaros, Tengo por aquí 2 pesetas falsas de época, de Alfonso XII, que en plata no tengo ninguna porque como no colecciono borbones. Y aquí en este libro, que voy a dar un poquito, y aquí en este libro pues vienen unas historias. Fijaros: Tribunal Supremo, expedición de moneda falsa. Sentencia declarando no haber lugar al recurso interpuesto, conteniendo la culpabilidad tal cual. En la Villa y Corte de 1904, recurso de casación nos pende a Josefa Martín Rabadán contra la sentencia de expedición de moneda falsa. Josefa Rabadán es culpable de haber entregado en la tienda de Antonio Mateo Guerrero, calle Trafalgar número 80, que iremos, el pago de géneros, una moneda falsa de 5 pesetas. Una moneda falsa de 5 pesetas. Sabiendo que era falsa, sí. El cambio tal cual. Bueno, pues aquí indica la pena, que era curiosa.
que a ver si la veo por aquí, que era 3 años... 3 años, 6 meses y 2 días o algo así, que ahora no la tengo localizada. También indica que no se le puede acusar de ser la falsificadora, sino de tendencia, ¿no? Y expedición de moneda falsa. Tenemos también aquí uno muy curioso sobre billetes falsos. Esto le gustaría a la gente de la taberna numismática. Billetes falsos. Y luego aquí tenemos que sería otro juicio, de nuevo, a la tal Josefa Martínez Rabadán, que casi seguro sería una falsificadora. Aquí lo vemos. Expedición de moneda falsa. Aquí pone, fijaros, un compinche suyo, Leoncio Ortega Albir es culpable de haber fabricado monedas falsas imitando las de plata 1 y 2 pesetas, concurso legal de España. Esto es otro caso, fijaros, de una que podía ser esta misma peseta la que hubieran falsificado o traficado. Serían pesetas de este estilo, de Alfonso XIII. Fijaros, También otra compinche Pan Lucas, que si no se puede demostrar, ¿no?, que han falsificado monedas. Sigo sin ver la pena, pero bueno, vi esto y la verdad es que me pareció muy curioso. Luego también os quería enseñar una cosa. Quería enseñaros estos resellos de la guerra civil, que son muy falsificados, pero con falsificaciones actuales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un resello genuino. La tipografía de letra es correcta para esos resellos. Tenemos otro de aquí también original, CNT Obreros No Votar, llamando a no votar en las últimas elecciones, incluso en las que se presentaba el Frente Popular. Y luego, por ejemplo, tenemos esta moneda que sí sería una falsificación, pero actual, ¿no? ¿Y por qué harían esto? Pues muy fácil. Tú tienes una moneda como esta que no vale nada, le pones el resello de la CNT de la Guerra Civil y pues la haces pasar por 30 euros, 40, y sacas 40 euros de la nada, básicamente. Estas letras pues no corresponden con la época. Si os fijáis, tienen como una especie de patitas, estas de aquí, y estas no las tienen. Ninguna de estas venían con fecha. Hay muchas falsificaciones de estos resellos políticos, por lo tanto tenéis que tener cuidado. Y el último caso, que ya subí un vídeo, un short, son estos 2 euros que me dieron en el cambio, que la historia es muy curiosa, fijaros, La historia es muy curiosa. Fui a pagar, no sé, que fui a comprar una cerveza o el pan al chino, y me cogí y me dijo, no, y me dio los 2 euros y me dice, son falsos. Y cogí, me giré, los miré y me puse a decir, yupi, yuju, me puse súper contento, y el tío se quedó súper mosqueado, Se quedó súper mosqueado el chino. Y nada, yo le dije, si tienes más, te entran más de estas, me avisas que yo te las cambio por monedas auténticas. Y se quedó el tío súper mosqueado. Seguramente si le entró otra se las guardó. Estas falsificaciones, leí una noticia en la prensa que se atribuían a una mafia china que había introducido de esta tipología de 2 euros alemana en España, y que eran falsificaciones, bueno, pues como vemos, de bastante mala calidad, y que eran muy muy detectables. Y nada más, amigos, llevamos casi 1 hora de vídeo. Espero que os haya gustado. Estar atentos
este fin de semana a todos los directos que vamos a hacer y a todas las noticias que os vamos a mandar desde la Convención Numismática. Portaros bien y nos vemos en el próximo capítulo.